Quizás has estado en guerra tanto tiempo que ya no sabes dónde termina la oración y dónde empieza la desesperación. A veces, tu cuerpo sigue de rodillas, pero tu corazón ya se opone a Dios, no por rebeldía, no por falta de fe, sino por cansancio. Porque no entiendes por qué sigue doliendo tanto, incluso después de tanta oración. Porque ya no sabes si estás luchando contra el enemigo o contra el propio proceso de Dios. Porque cuando la guerra se prolonga demasiado, tu mente empieza a dudar, se te aprieta el pecho y hasta te flaquean las rodillas. Y es en ese lugar, entre la fe que insiste y el alma que se rinde, donde el Espíritu Santo quiere entrar. Lo has intentado todo, has reprendido, has ayunado, has clamado, y aún así la paz no ha llegado, el alivio no ha llegado. Y entonces empiezas a preguntarte si tal vez estás haciendo algo mal. Pero ¿y si la guerra no está afuera? ¿Y si el verdadero campo de batalla está en tu propio corazón? ¿Y si te has estado defendiendo tanto, luchando tan duro, que no te has dado cuenta de que la batalla que más necesita ganarse es contra tu propia resistencia a ser moldeado? Lo sé, duele pensarlo. Pero hay guerras que no están hechas para ganarse, están hechas para rendirse. Guerras que no se ganan con gritos, sino con silencio. Guerras que no se ganan con espadas, sino con rendición. Hoy, el Espíritu Santo quiere susurrar en tu corazón algo que el ruido de tu oración aún no te ha permitido oír. No te gritará, no te acusará. Hará lo que solo Él sabe hacer. Tocar lo más profundo de tu alma con un amor que sana sin forzar, que confronta sin condenar. Porque renunciar a la guerra no es rendirse. Es reconocer que hay una fuerza mayor que la tuya que intenta liberarte de lo que aún intentas controlar. Quizás hayas confundido la fe con la persistencia. Quizás hayas pensado que rendirse es sinónimo de perder, pero la verdadera pérdida ocurre cuando luchamos contra la guía del Espíritu, cuando insistimos en ganar con nuestras propias manos, incluso después de pedirle a Dios que tome el control. Hoy, juntos, descubriremos 3 maneras profundas de entregar tus batallas espirituales al Espíritu Santo. No con fórmulas prefabricadas, no con promesas vacías, sino con pasos de verdad, conciencia y fe. Este no es un video sobre cómo conquistar, es un video sobre cómo rendirse. Y en esa rendición hay descanso, hay sanación, hay paz. Así que quédate conmigo hasta el final, porque quizás, solo quizás, esta sea la última vez que tengas que luchar esta misma guerra. Y no porque hayas ganado, sino porque te rindiste. A veces, el enemigo que más te hiere no está afuera, sino adentro. Y el problema no es que no ores, es que tus oraciones se dirigen a la persona equivocada. Oras contra quienes te criticaron, quienes te rechazaron, quienes te traicionaron, pero no te das cuenta de que quizás estas personas solo fueron instrumentos para revelar un dolor más antiguo, una herida más profunda, una verdad que aún no has enfrentado, porque es más fácil reprender a alguien que dejarse examinar por Dios. Es más fácil declarar la guerra a quienes te hieren que mirar con valentía las partes de ti que aún se resisten al toque del Espíritu. El miedo a mirar hacia adentro es engañoso. Se disfraza de fervor espiritual. Se esconde tras frases como «estoy librando una guerra espiritual», cuando en realidad lo que hay es un alma en fuga, huyendo del dolor de verse tal como es, huyendo de la confrontación en el espejo, huyendo de la verdadera entrega. El corazón se protege como puede, reza mucho, ayuna aún más, cita versículos con autoridad, pero en el fondo le aterra la posibilidad de que el mayor campo de batalla esté dentro de su propia alma. Y es en este punto que el Espíritu Santo te toca con más ternura, porque no vino a acusarte, vino a mostrarte que hay una guerra que solo se puede ganar cuando te rindes,
cuando dejas las armas, cuando dejas de atacar lo externo y empiezas a escuchar lo interno. Quizás el verdadero enemigo sea tu resistencia a la transformación. Quizás has orado tanto para cambiar el mundo que te rodea, pero no has permitido que tu mundo interior sea tocado. Y por eso la oración de David en el Salmo 139 resuena hasta el día de hoy. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Esta oración no es una frase bonita, es una invitación peligrosa. Es como abrir la puerta a la habitación más oscura de tu alma y decir, Espíritu Santo, entra. Y sí, da miedo, pero también es liberador, porque mientras sigas apuntando tus armas espirituales en la dirección equivocada, seguirás librando batallas que no te pertenecen, usando fortalezas que Dios nunca te dio, contra enemigos que solo revelan tu necesidad de sanación. Puede que estés cansado porque estás luchando en el territorio equivocado. Y en este engaño silencioso, el cansancio se convierte en desánimo, la fe en exigencia y la oración en gritos. Pero el Espíritu no responde a los gritos, responde a la rendición. Y tal vez, solo tal vez, tu mayor acto de guerra espiritual ahora mismo sea dejar de culpar a los demás y empezar a dejar que Dios te reconstruya desde dentro. Hay una frase que muchos cristianos repiten con facilidad, pero pocos la viven profundamente. Hágase tu voluntad. Suena hermosa, suena santa, suena correcta. Pero ¿cuántas veces la has dicho con los labios mientras tu corazón clamaba por control? ¿Cuántas veces le has entregado algo a Dios con palabras, pero has guardado en tu pecho la ansiedad de alguien que aún quiere decidir el final de la historia? Porque lo más difícil no es orar, sino obedecer cuando la respuesta de Dios va en contra de tu deseo. Mucha gente reza, ayuna, pide señales y busca confirmación. Pero en el fondo, sus corazones ya han elegido el final que quieren escuchar. Y entonces, la oración se convierte en un disfraz del apego, un ritual para ocultar el miedo a perder, un intento de convencer a Dios de que bendiga lo que el Espíritu ya ha pedido liberar. Y lo más doloroso es darse cuenta de que, a veces, lo que llamas fe es solo apego disfrazado de espiritualidad. Aquí es donde comienza la verdadera entrega, cuando reconoces lo que más temes perder, cuando tienes el valor de escribir con sinceridad aquello a lo que aún te aferras con fuerza, porque crees que si lo sueltas te derrumbarás por dentro. Y es precisamente en este altar donde comienza tu guerra, porque Dios no solo quiere aliviarte, quiere transformarte. Quiere purificar tus deseos, redirigir tus planes, romper los apegos que te mantienen atado a una fe condicionada. Romanos 12:1 dice que entregar tu cuerpo como sacrificio vivo es un acto racional y voluntario. No es emoción, no es impulso, es decisión, es conciencia, es ceder el control para recibir dirección, es dejar de usar la oración como escudo para retener lo que el Espíritu ya ha intentado quitarte. Porque mientras tu entrega sea condicional, tu fe será inestable y la paz nunca llegará. Rendirse a la guerra espiritual no se trata de rendirse, sino de dejar de luchar contra lo que el Espíritu quiere hacer en ti. Se trata de reconocer que quizás no tengas que ganar, solo tienes que rendirte, y al rendirte, Dios comienza a reconstruir. No de la manera que esperabas, sino de la manera que verdaderamente sana. Porque hay batallas que solo se ganan cuando admites, Señor, si es tu voluntad frustrarme, permite que me transforme también. Hay momentos en que oras con tanta convicción que parece imposible equivocarse. Citas promesas, recitas versículos, le recuerdas a Dios sus palabras. Pero en el fondo, tu corazón guarda silencio. No es el tipo de silencio que trae paz,
sino el tipo de silencio que te oprime el pecho, que te crea ansiedad, que te hace repetir oraciones como quien intenta convencer al cielo de que regrese. Y este silencio no es la ausencia de Dios, sino tu resistencia, porque el Espíritu Santo no refuerza los caminos que Él mismo ya ha cerrado. A veces, lo que parece fe es en realidad un apego disfrazado, apego a relaciones que Dios ya rompió, apego a planes que ya no tienen vida, apego a lugares que ya no tienen unción. Pero qué doloroso es soltar, qué aterrador es admitir que aquello que tanto deseabas podría ya no ser lo que Dios quiere. Es en este lugar donde el Espíritu se niega a ser cómplice de tu terquedad. Él es un consejero, no un cómplice. Él es un guía, no un cómplice. Él no reforzará tus deseos solo porque usaste el nombre de Jesús para apoyarlos. Cuando la oración no trae paz, sino solo ansiedad, es señal de que algo en tu interior ya sabe la respuesta, pero aún no la ha aceptado. Y el corazón empieza a usar la fe como escudo para no doblegarse. Usa la Biblia para insistir, usa la esperanza para esconderse de la renuncia. Y al final, la oración se convierte en repetición. La repetición se convierte en frustración. Y la frustración se convierte en acusación contra Dios. Pero el Espíritu sigue ahí. No te obliga, sino que espera. Esperando que dejes ir lo que ya no te sostiene. Esperando que dejes de pedir confirmación de lo que Él ya ha terminado con el silencio. Hay un gesto sencillo que revela si tu oración es rendición o manipulación. Reescríbela como si ya hubieras aceptado la dirección divina. Observa qué cambia, observa qué permanece, porque quienes están dispuestos a seguir el viento del Espíritu no pueden permanecer anclados, y quienes aún necesitan controlar su destino nunca comprenderán el propósito de la travesía. El toque Espíritu Santo es como el viento, sopla donde quiere, y solo quienes tienen el coraje de soltar las anclas pueden seguir este viento. No todo dolor proviene del enemigo, no toda lucha es un ataque. Hay sufrimientos que no fueron enviados para destruirte, sino para reconstruirte. Y ahí es precisamente donde muchos se confunden. Cuando sienten dolor, creen que están siendo atacados. Pero ¿y si el dolor es la forma en que el Espíritu está quebrando tu resistencia? ¿Y si lo que te duele hoy es el comienzo de algo que necesita nacer de otra manera? Porque no todas las guerras vienen para herirte. Algunas vienen a revelar en quién te estás convirtiendo. En medio de la guerra espiritual hay 3 voces que luchan por tu corazón. La tuya, que quiere el control. El miedo, que quiere paralizar. Y el espíritu, que quiere transformar. Tu voz intenta planificar, intenta comprender, intenta asegurar que el final sea como esperas. La voz del miedo grita todo el tiempo. Perderás, estarás solo, te arrepentirás. Y la voz del Espíritu, el Espíritu no grita, susurra, y por eso tanta gente confunde el silencio con la ausencia. Pero el Espíritu nunca está ausente, simplemente no compite con el ruido. Discernir estas voces no es fácil, pero hay una clave sencilla y profunda. ¿Cuál de estas voces promueve la libertad interior? ¿Cuál brinda alivio, incluso sin una explicación prometedora? La voz del Espíritu nunca te lleva al control, te lleva a la confianza, incluso cuando todo parece incierto, incluso cuando no hay señales ni respuesta, porque la verdadera voz de Dios no te atenaza, no te esclaviza a las decisiones, te libera para descansar en la obediencia, incluso si no lo entiendes todo. Un hábito sagrado puede ser tu ancla en este mar de voces. 10 minutos de silencio interior cada día, 10 minutos de simplemente respirar, preguntarle al Espíritu, ¿esta dirección me acerca o me aleja del carácter de Cristo? Y escuchar, sin prisas, sin presiones, sin guiones, porque las ovejas
Conocen la voz del pastor, y él no habla con gritos, sino con su presencia. Y cuanto más quieto estés, más sensible serás al tono del cielo. El Espíritu Santo no necesita imponerse, no necesita competir con tus justificaciones ni combatir tus miedos. Solo espera que te des cuenta. El ruido en tu interior no es normal. La ansiedad no es fe. La desesperación no es espiritualidad. Y el silencio de Dios, a veces, es la mayor invitación a confiar que jamás hayas recibido. Porque cuando te rindes, el Espíritu no solo habla, calma la tormenta, no afuera, sino dentro. Y entonces, incluso en medio de la guerra, empiezas a escuchar algo que no habías escuchado en mucho tiempo. Paz. Una paz sin sentido. Una paz que solo conocen quienes se rinden. Hay momentos en que el mayor impedimento para la acción del Espíritu Santo no son los pecados visibles ni los errores conscientes, sino la armadura emocional que has construido para no sufrir más. Te han herido demasiado, has confiado demasiado, has dado demasiado, y en algún momento del camino tu corazón ha construido muros, no para alejar a Dios, sino para protegerte del dolor que aún no comprendes. Pero estos muros que has construido para defenderte también impiden que el Espíritu te toque. Confundir firmeza con dureza es una trampa sutil. Crees ser fuerte, pero en realidad solo sobrevives. La vida te ha enseñado a no confiar fácilmente, a no mostrar debilidad, a tragarte las lágrimas con versículos memorizados. Pero el Espíritu Santo no toca donde hay resistencia, no entra donde hay autodefensa, respeta incluso el silencio que duele. Y por eso, a veces, aunque ores mucho, sigues sintiendo ese vacío. Porque el lugar donde el Espíritu quiere actuar está completamente ocupado por tus intentos de protegerte incluso de Dios. La sanación solo comienza cuando tienes el valor de decir, ya no sé luchar. Cuando tu oración deja de ser bonita, bien formulada, llena de citas, y se convierte en un verdadero grito de auxilio, como David, quien desgarró su alma en sus salmos más quebrantados, quien clamó ante Dios sin temor a parecer débil, porque David sabía que donde él era más vulnerable, era donde Dios estaba más presente. No hay espacio para que el Espíritu obre donde todo está cerrado, donde todo está bajo control, donde el dolor se esconde con frases espirituales. El Espíritu Santo no actúa donde hay una apariencia de fuerza, actúa donde hay verdad. Y quizás necesites hacer algo que parece simple, pero es revolucionario. Escribe tu oración como si fuera un grito de auxilio, sin filtros, sin palabras bonitas, solo verdad. Porque donde hay verdad, hay rendición. Y donde hay rendición, hay sanación. Tus muros no te han protegido como esperabas, solo te han aislado. Y ahora, quizás, sea hora de dejar que el Espíritu te toque donde duele. No para avergonzarte, sino para reconstruirte. Porque lo que llamas defensas puede ser precisamente lo que te impide la libertad. El Espíritu Santo no entra a la fuerza, pero entra cuando dejas de protegerte, incluso de Él. Y en ese espacio sagrado, donde dejas de defenderte, Él comienza a sanar, silenciosamente, profundamente, de adentro hacia afuera. ¿Alguna vez te has encontrado luchando por algo que parecía correcto, pero que en el fondo solo te estaba agotando? ¿Has notado cómo algunas batallas te absorben por completo, incluso cuando se libran en nombre de la fe? Las malas intenciones no siempre se disfrazan de maldad. A veces se disfrazan de justicia, de urgencia, de un deseo sincero de que suceda el bien. Pero lo cierto es que luchar por lo correcto en el momento equivocado puede ser tan destructivo como luchar por algo incorrecto. Y en esta confusión, muchos pierden no solo la guerra, sino también la formación espiritual que el Espíritu quiso traer en el proceso. El deseo de controlar los resultados suele surgir de pérdidas pasadas,
traumas que te dejaron con la sensación de que si no te ocupas de todo, todo podría perderse. Así que rezas, sí. Pero a veces con exigencia, a veces con presión, a veces esperando que Dios actúe a tu ritmo, con tu lógica, y entonces llega el cansancio, porque no hay descanso donde hay control, no hay paz donde la oración es una orden y no una rendición. Dices, Dios, resuélvelo, pero casi nunca dices, Dios, transfórmame. Hay un tiempo para luchar y hay un tiempo para rendirse. Eclesiastés 3 nos lo recuerda claramente. Pero quienes viven en constante guerra olvidan que incluso el campo de batalla puede ser sagrado. Porque a veces el lugar donde pides la victoria es precisamente el lugar donde Dios quiere forjar tu carácter. Quieres salir de allí con respuestas. Dios quiere que salgas de allí diferente. Y este es el tipo de confrontación que el alma resistente no acepta fácilmente, porque duele darse cuenta de que la victoria no es sobre los demás, sino sobre lo que se está superando en ti. El Espíritu Santo no se compromete con tus planes, se compromete con tu formación. No es tu aliado en la batalla, es tu maestro de carácter. Y cada vez que insistes en salirte con la tuya, pierdes la oportunidad de ser moldeado por la voluntad de Dios. Ganas la discusión, pero pierdes la paz. Impones dirección, pero cierras la puerta al cielo. Y el Espíritu se retira. No como castigo, sino como respuesta a tu insistencia. El lugar de tu mayor lucha puede ser la tierra donde Dios quiere sembrar tu nueva identidad. Pero para lograrlo, necesitas dejar de cavar con ansiedad y empezar a confiar con humildad, porque cuando insistes en ganar, detienes el proceso. Pero cuando te rindes, Dios construye algo eterno, no afuera, sino dentro de ti, donde la verdadera guerra sucede y donde nace la verdadera paz. La verdadera rendición no se hace con las manos, sino con el corazón. Y una de las señales más profundas de que has entregado tu guerra al Espíritu Santo no es la ausencia de dolor ni la rapidez de la respuesta. Es la presencia de paz. Pero no cualquier paz. Es la paz que no tiene sentido, que no se puede explicar, que no depende de lo que sucede a tu alrededor. Es la paz que sobrepasa el entendimiento, la paz que desciende en medio de la tormenta y te calma por dentro, incluso cuando todo afuera sigue igual. Mucha gente cree haberse rendido, pero en secreto sigue intentando controlar los resultados. Sigue ajustando sus oraciones para convencer a Dios de seguir cierto camino. Sigue interpretando cada silencio como una señal de desaprobación. Pero el alma que se entrega de verdad ya no vive esclava de las respuestas. Empieza a preguntar menos ¿por qué? Y más ¿para qué? Porque quienes se rinden comprenden que la respuesta no está en el final de la guerra, sino en lo que Dios quiere revelar durante la batalla. Esperar un alivio inmediato como confirmación de que Dios ha escuchado tu oración es uno de los errores más sutiles. Porque el dolor no siempre desaparece al orar. A veces incluso empeora, pero no porque Dios te haya rechazado, sino porque Él está haciendo una obra más profunda, una que va más allá de la superficie, más allá del síntoma. Está sanando la raíz, transformando estructuras, reconstruyendo caminos. Y este tipo de sanación no es instantánea, es quirúrgica, y toda cirugía duele antes de sanar. Una clara señal de que aún no te has rendido del todo es aquello que insistes en controlar, incluso después de orar. El niño que no puedes soltar, la decisión que sigues reevaluando, la persona que intentas convertir con tus palabras, cuando el Espíritu ya te ha pedido que guardes silencio. Donde hay control, todavía hay apego, y donde hay apego, todavía hay resistencia. Pero donde hay rendición, hay descanso. Y este descanso no proviene de la certeza de la victoria,
proviene de la certeza de que pase lo que pase, estás en las manos correctas. Filipenses 4, 6, 7 nos enseña que la paz viene como resultado de la oración con entrega y gratitud, no como resultado de una oración perfecta, no como recompensa por ayunar durante tanto tiempo, sino como la respuesta natural de un corazón que ha decidido confiar. Y cuando llegas a ese punto, todo cambia. Ya no necesitas señales, ya no necesitas confirmación, ya no necesitas entender todo el plan, porque tu paz ya no reside en tus circunstancias, sino en tu relación con el Espíritu. Quienes se entregan de verdad no pierden tiempo intentando comprender el motivo de la guerra. Empiezan a preguntarse, ¿qué quiere enseñarme el Señor aquí? Y a esta pregunta, el cielo responde con presencia, con consuelo, con dirección, porque Dios no prometió liberarte de todas las guerras, pero prometió hacerte triunfar donde más importa, dentro de ti, donde solo el Espíritu puede alcanzar, donde solo la entrega puede sanar, donde la paz que sobrepasa todo entendimiento finalmente encuentra un hogar. Quizás no necesites más fuerza, quizás solo necesites dejar de defenderte de un Dios que solo quiere sanarte. La paz que buscas no está en la victoria sobre los demás, ni en explicar todo lo que te ha sucedido. Está en la rendición, está en el momento en que dejas de luchar contra Dios y empiezas a caminar con el Espíritu. Y cuando esa rendición ocurre, algo cambia, no afuera, sino adentro. El ruido se acalla, la culpa cesa, el control se suelta y lo que queda es presencia. Recuerda, quienes se entregan verdaderamente al Espíritu Santo ya no intentan entender por qué se libra la guerra, sino qué quiere Dios revelar en medio de ella. Y es en esta entrega donde nace la verdadera paz, la paz que no depende del final de la batalla, la paz que no necesita aplausos, la paz que proviene de saber que estás exactamente donde el Espíritu quería llevarte, rendido, formado, listo, en paz.